Hola, buenas noches. Voy a presentar a los invitados de esta mesa. Sí, estaba anunciado Germán García, que iba a formar parte de esta mesa por un inconveniente, no pudo venir esta noche, va a venir mañana, no sé en qué horario, a las 19, o sea, va a estar en el mismo horario, pero el día de mañana. Así que bueno, hoy contamos con la presencia de Jorge Laforgue, que es crítico, literario, docente universitario, periodista cultural, es autor de varias antologías, de algunos libros también de crítica literaria, como Asesinos de Papel, junto a Jorge Rivera, y también con la presencia de Juan José de Mendoza, que es también crítico literario, doctor en letras y autor de unos libros como Escrituras Paz, que publicó el año pasado, y El Canon Digital. Además, bueno, yo personalmente quería agradecerle a Juan por invitarme a coordinar esta mesa, y además porque a mi entender es el principal impulsor de este homenaje que está celebrando ahora la Biblioteca Nacional a Jorge Álvarez, este merecidísimo homenaje, y bueno, que de alguna manera un poco nace a partir de una entrevista que hicimos el año pasado junto a Juan a Jorge Álvarez, que se publicó en la revista Ñ, y que bueno, yo le había comentado a Juan que me había enterado que Jorge Álvarez estaba de vuelta en Argentina. Tanto Juan como yo investigamos la revista Literal, una revista de vanguardia, si se quiere, literaria de los años 70, y a los dos nos había quedado un poco como eslabón perdido y como cuenta pendiente para nuestras respectivas investigaciones, hablar con Jorge Álvarez. Lo consideramos un poco ese eslabón perdido, es un título que se usó también para la nota, para la entrevista, pero un eslabón perdido en el campo cultural argentino en la década del 60, y así que en cuanto le comenté a Juan, día que estábamos hablando por teléfono, que me había enterado casi por casualidad que Jorge Álvarez estaba en el país, él de inmediato me dijo, bueno, hay que entrevistarlo, como sea, y fue no solo el principal impulsor de esa entrevista, sino que me acuerdo que nos encontramos una mañana con Jorge Álvarez y estuvimos 2 horas entrevistándolo. Yo después me tenía que ir a trabajar y me acuerdo que me fui y se quedó Juan charlando con Jorge, y después cuando hablé con Juan le pregunté cuánto tiempo se había quedado, me dijo, no, 5 horitas más charlando con Jorge Álvarez, y a partir de ahí, mucho más allá de esa entrevista, Juan se propuso que se reivindicara como se lo está reivindicando y como se merece a Jorge Álvarez, y bueno, por eso quería agradecerle personalmente no solo mi invitación, sino que haya sido uno de los principales impulsores, junto a, por supuesto, las autoridades de la Biblioteca Nacional, de este homenaje. Bueno, ahora yo quería, para iniciar un poco la mesa, lanzar un poco como consigna, para preguntarle tanto a Jorge, a los Jorges y a Juan, para interrogarlos acerca del campo literario, cultural también, de la década del 60, y a ese respecto yo quisiera preguntarles un poco si pueden tratar de trazar cuál es el rol que cumple Jorge Álvarez. En este caso podemos aprovechar la polisemia, Jorge Álvarez el hombre y también Jorge Álvarez el sello editorial. ¿Qué rol cumple en ese campo literario tan rico de la década del 60? Y realmente si podemos pensarlo o pensar esa década, por lo menos a nivel literario, a partir del proyecto editorial Jorge Álvarez. Bueno, voy a comenzar, pero primero quiero hacer una aclaración.
estoy aquí engañado. Cuando me invitó acá el joven, estoy entre jóvenes, mejor dicho. Gracias. En principio parecía que Ricardo Piglia y Germán iban a estar presentes. Ricardo dijo que tenía que viajar, pero bueno, Germán es psicoanalista y va a venir mañana, esperemos. Entonces ahora me siento un poco solo, pero gracias aquí, y me siento mucho mejor tal vez, porque está el propio Jorge Álvarez, que no sabía que iba a estar. Pero bueno, este divague tiene que ver con, ya que están ausentes estos dos amigos y autores de la editorial Jorge Álvarez, Ricardo y Germán, voy a empezar con algo que Ricardo Piglia ha dicho más de una vez, es decir, en algún seminario que dio acá en Puan, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que también ha dado en Princeton y que ha repetido algunas veces con respecto a la literatura argentina. Él afirma, y yo creo que con mucha razón, que la nueva literatura o la literatura post-60, si ustedes quieren, la gran literatura argentina tiene tres raíces fundamentales, y esas raíces son Saer, Walsh y Manuel Puig. Yo creo que esto es así, sería largo y académico y por lo tanto aburrido, una fundamentación fuerte, pero digo que es así y lo sostengo, pero lo digo en este momento porque por lo menos dos de estos personajes, Walsh desde ya y de una manera fundamental, y también Manuel Puig, fueron editados por Jorge Álvarez, y no fácilmente. Y Saer también. Saer pensaba en cicatrices, pensaba que él había editado Galerna primero. Bueno, ya no queda nada que decir. Esto es importante porque, y dándole una especie de mayor dimensión a las palabras de Ricardo, sin duda estos tres autores son fundamentales para el desarrollo de nuestra literatura, pero también son fundamentales, requete fundamentales en el desarrollo de la literatura latinoamericana, porque en los años 60 hay, y es lo más reconocible así a nivel etiqueta en cuanto a literatura respecta, el famoso boom de la literatura latinoamericana. Pero también se ha hablado del boom de la narrativa argentina en esa misma época. Creo que ambas son cuestiones que se pueden discutir o debatir más o menos, pero que realmente son así. Posiblemente lo del boom de la literatura latinoamericana, cuyo centro principal estuvo en Seix-Barral, tenga una explicación con los pesos del señor Seix, de los que habló hace un rato Jorge. Pero hay que decir y reconocer que no estuvo al margen ese desarrollo de Jorge, editorial Jorge Álvarez, porque muchos de estos grandes, hoy ya ultra grandes, como el caso de Roa Bastos, para no mencionar a las figuritas más conocidas, se editaron en Jorge Álvarez. Muchos de ellos estuvieron incluidos en las famosísimas y extraordinarias crónicas que creó de alguna manera hacia Chiquita Costela. Es decir que estos dos, o este fenómeno que se superpone uno a otro, que es el boom de la literatura latinoamericana y el boom de la narrativa argentina, tuvieron que ver, y uno de sus ejes
en la Argentina fue sin duda Jorge Álvarez, la editorial Jorge Álvarez y el señor Jorge Álvarez, que está acá a mi derecha. Quiero decir, si ustedes me dirán, bueno, había otro gran editor que vive, creo, en España actualmente, que es Paco Porrúa, y que estaba en Sudamericana, hoy del patrimonio del señor Bertelmann, como lo recordó Jorge. En Sudamericana, en ese momento, que era de argentinos o de españoles argentinos, se editó 100 años de soledad, que es la medalla del mundo. Y había una revista que promovía mucho todos estos movimientos, que era Primera Plana. Bueno, y el otro agregado que también se mencionó antes aquí en la Argentina por su forma de encarar el negocio de la distribución, etcétera, que fue Boris Spivakov, primero con Eudeva y después con el Centro Editor. Estas figuritas, sin duda, fueron fundamentales y fueron realmente los que dieron lugar al desarrollo. En ese momento la gran literatura nueva se producía y se vehiculizaba a través de estos canales. Yo, que más o menos, no sé la edad de Jorge, pero en ese momento había venido a estudiar a mediados de los 50 acá a Buenos Aires, y casi muy rápidamente había comenzado a trabajar en editoriales. Trabajaba en editorial Losada. Losada, que en su momento, como seguramente saben, fue una gran editorial. Cuando yo entré, seguía siendo una señora editorial, pero tenía Ciro Alegría, no lo tenía a Vargas Llosa, por ejemplo. Sí tenía, debo reconocerlo, a Arguedas, me disculpo. Pero tenía ya las figuras, de alguna manera, que ya estaban consagradas, como Pablo Neruda, como Vallejos, y las grandes figuras de la literatura latinoamericana. Pero las nuevas, estas que empujaban y que desplazaban a estos maestros, los editaban Jorge Álvarez y Sudamericana acá, y de alguna manera también Boris en Buenos Aires. Bueno, no sé, no quiero empezar a contar anécdotas, pero que significan una reivindicación de acá, de mi tocayo, pero podría contar miles, porque en ese momento era mi momento de esta juventud que me ha abandonado, no como a Jorge, que parece que sigue, o me semi-abandonado. Ese momento que yo tenía muchos ímpetus, muchas ganas de hacer cosas, y algunas hice. La librería de Talcahuano al 400 era un polo, una cosa de atracción. Yo no era demasiado de ir a reuniones, pero uno pasaba e iba y lo encontraba a Ricardo, lo encontraba a David, Viña, Ricardo Piglia y tantos otros. A Rogelio García Lupo, con el que me une una gran amistad, y estoy de acuerdo con el juicio que antes dio Jorge, porque él dijo que era un eximio, para él el más grande periodista nacional, pero no es solamente esto, hay que marcar, y por eso creo que lo reivindica tanto él como yo. Rogelio es un gran periodista, pero con una visión también, una gran visión editorial. Yo en los años 80 conviví con él en la editorial Legasa, una editorial que tuve esa década, y la colección Nueva Información que él dirigía, yo era editor general, marcó un rumbo, es decir, el periodismo de investigación, eso que después Planeta, casi inmediatamente, etcétera, expandieron, lo selló en ese momento Rogelio García Lupo.
las reuniones en Talcahuano eran una fiesta. Era una fiesta porque la gente estaba contenta, éramos amigos, todos tenían proyectos y todos nos sentíamos apañados. Yo no soy de escribir mucho, he editado bastante, alguna cosa escribí, pero me acuerdo que si pensaba en algo, por ejemplo, un proyecto que no siguió porque por culpa nuestra, Eliseo Verón, que en ese momento estudiaba conmigo en la Facultad de Filosofía y Letras, y yo habíamos descubierto, entre comillas, los marxistas renovadores, digamos, para decirlo de alguna manera rápida, gramscianos, y le propusimos, inmediatamente pensamos en un reading, se lo propusimos a Jorge, y Jorge inmediatamente dijo, sí, háganlo. Nosotros nos dormimos. Pero de estas así, de estas anécdotas, de este tipo de cosas del mundo editorial, tengo para aburrirlos noches enteras. Por ejemplo, con Oscar Mazzotta, gran amigo Oscar Mazzotta, habíamos hecho una colección, habíamos diseñado y habíamos comenzado a publicar una edición cuando Frondizi asumió en la Dirección de Cultura, que dirigía José Babini, en la que estaba Ismael Viñas. Le habíamos propuesto una colección que llegó a salir el primer tomo, el primer libro, que es dedicado a Horacio Quiroga y cuyo prólogo había hecho Noé Gitrick. Bueno, este era un proyecto de una larga colección, que de alguna manera tenía que ver con ciertos modelos franceses, donde se hacía una biografía, en fin, tenía todos los elementos, fotografía, etcétera, de la colección Parlement. Esa colección, gracias a los censores de turno, poco cuando Frondizi cambió la mano, fue tachada, alguien nos mostró ejemplares que tenían, que estaban en proceso con rojos y sí, bueno, por supuesto no nos retiramos de allí, pero dos de los libros que estaban en proceso, uno del propio Oscar, lo editó Jorge Álvarez, es uno de los mejores libros, a mi juicio, de Oscar Mazzotta, y otro de los libros que también estaban, que teníamos ahí a semi-editar, que es el libro sobre Martínez Estrada de Severi, lo editó Jorge Álvarez. En fin, no quiero aburrirlos más, me parece mejor escuchar acá a la gente joven, que me interesa a mí particularmente, qué visión tienen ellos de aquellos tiempos y de lo que fue el factor Jorge Álvarez y la narrativa argentina. Antes una cosa de las tantas, muchas, repito, que puedo hablar, es que yo fui muy amigo, y un querido amigo mío fue Germán Rosenmacher. El libro Cabecita Negra, que es uno de los grandes libros, no digo olvidados, pero que no está en circulación y que merecería estar aquí en gran circulación, lo editó Jorge Álvarez. En fin, podíamos seguir. Antes que le dé la palabra a ellos, hace una semana hablé con el hijo de Germán Rosenmacher, Lucas, y le dije, mira, yo no sé si voy a hacer la editorial de nuevo o no, pero si hago la editorial de nuevo, a mí me gustarían dos cosas. Que vos me autorices a hacer una edición de las obras completas de tu padre, y además me gustaría que fuera el primer libro que yo edite, con la editorial nueva, llamémosle así. Y me dijo que sí. Le dije, bueno, yo sé más bien lo que escribió tu padre, entonces tengo la edición de Boris Spivakov. Voy a chequear lo que me falta y voy a chequear la información que tengo de las cosas que yo sé que Germán escribió y nunca publicó,
y después encontrémonos, y si hago la editorial, mi primer libro te prometo que es Cabecita Negra. En 1966, Jorge Álvarez había viajado a México para encontrarse con García Márquez. Tenía que charlar una serie de detalles, entre ellos la publicación de la próxima novela de García Márquez. García Márquez pasaba todo el día escribiendo y hacia la noche bajaba a cenar con algunos capítulos sueltos. Así, de a cachos, mientras Gabo la iba escribiendo, así cuenta Jorge Álvarez que fue leyendo 100 años de soledad. Finalmente la novela se editó al año siguiente en Buenos Aires, pero no por la editorial Jorge Álvarez, sino por la editorial Sudamericana. En una de las mesas anteriores, Aníbal Smolis contaba, no se le escapó ninguno. Hablaba de discos y de autores. García Márquez se le escapó, pero por muy poquito. Muchos años después, el otro día, a Jorge Álvarez le han contado que hay un ejemplar de 100 años de soledad que un anticuario ha puesto en venta por el módico precio de $5.000. El detalle, que no se trata exactamente de una primera edición, sino de una segunda. O sea, el libro viene con un autógrafo del propio García Márquez, acompañado de una nota manuscrita en el retiro de la tapa. La nota dice: querido Rodolfo, no podremos ir a cenar como habíamos quedado. Me ha surgido un compromiso con la embajada que no puedo eludir. Rodolfo es Rodolfo Walsh. Y acá, en este retiro de tapa, es donde yo de alguna forma creo intuir que puede estar concentrado el factor Álvarez. En esta capacidad para establecer vínculos y promover relaciones entre, por ejemplo, García Márquez y Rodolfo Walsh. Relación que, como la nota de Vela, no se pudo concretar, pero relación de la que la nota, sin embargo, sigue siendo una huella. Sería inconmensurable ponernos o sería una declaración de amor a las listas, ponernos a nombrar toda la cantidad de libros y discos que Jorge Álvarez ha editado. De algún modo, el catálogo de la exposición es un intento por hacer eso. Pero mientras, en algunas de las conversaciones que tuvimos con Guillermo David, el curador de la exposición, de algún modo nos dábamos cuenta, o al menos yo también percibía eso cuando hace muchos meses atrás, en octubre, vine a la biblioteca a buscar el catálogo de Jorge Álvarez a propósito de esa nota que seguramente algunos leyeron. Quería ver un poco alguna zona, ver un poco cómo se podía iluminar la zona de libros que había editado efectivamente Álvarez, y ni siquiera la Biblioteca Nacional tenía el listado completo. Claro, uno es ingenuo, yo creía que los libros, cuando se publicaban, se enviaban 3 ejemplares, uno no sé a dónde, otro no sé a dónde, y otro a la Biblioteca Nacional. Y bueno, me encontré con la ingenuidad, tuve que dejar de ser ingenuo de golpe, ¿no? Es inconmensurable entonces ponernos a pensar, sería como un listado extenso. Para no ahondar en detalles, uno a veces prefiere solamente nombrar los libros fundamentales o los que cree fundamentales, pero ahí también se corre el riesgo de hacer cánones, establecer una vez más esa lista odiosa y detestable que es la que efectivamente termina produciendo cánones. Y que muchas veces los cánones invisibilizan a otros libros. Entonces, sí, son libros fundamentales. Yo escribí un texto para que Guillermo tuvo la amabilidad de invitarme a publicar en el catálogo, en el que, me detengo en algunas reflexiones sobre algunos de los libros que editó Álvarez. Yo conocí a Jorge Álvarez el 17 de octubre del año 2011 por culpa de Ariel Ides, y una de las cosas que más me llamó la atención, después que Ariel se fue, nos quedamos comiendo hasta las 5 de la tarde durante el almuerzo, y una de las cosas que más me llamó la atención fue que Jorge Álvarez no supiera cómo había muerto Rodolfo Walsh.
eso me sorprendió mucho. Yo intenté contar algunos detalles, que había sido en la esquina de San Juan y Entre Ríos. Jorge Laforgue justamente cuenta en detalle esa muerte. Cuando se vio rodeado, sacó la pistola calibre 22 y las balas lo cruzaron. Me sorprendía que Jorge Álvarez no conociera esa muerte, que para muchos de mi generación efectivamente ha sido como paradigmática de muchas otras muertes. Luego comenzamos una suerte de amistad en la medida de lo posible, porque Jorge Álvarez es muy pesado. Y en una de esa amistad algunas veces fue a casa a comer, y ahí, bueno, leyó la carta a mis amigos que Rodolfo Walsh había escrito a propósito de la muerte de su hija Vicky. Y me pareció como que estar presenciando una serie de hechos que yo no sé por qué me tocaba a mí presenciarlos, que era como algo de la historia que no sé qué había pasado, que Jorge se había perdido, porque, bueno, el exilio y porque la dictadura y porque no sé qué. Y me parecía extraño estar ahí viendo cómo Jorge Álvarez leía una carta de Walsh a sus amigos, o sea, a Jorge Álvarez también, entre otras cartas. Carta abierta a la Junta Militar, por ejemplo. Y a partir de eso pensaba en una serie de cosas. Una de ellas es de qué modo el pasado, o en este caso los años 60, se nos presentan de golpe. Sigo creyendo que una de las mejores historiografías es la de 100 años de soledad. O sea, si nosotros vemos esa novela, vemos, por ejemplo, cómo Melquíades muere muchas veces y sin embargo siempre está vivo en la novela. Y así como vemos eso, vemos cómo los episodios se van mezclando unos con otros. Siempre los sucesos son los mismos, parecieran. Es como una novela que en ese sentido hace un loop consigo misma, los capítulos se van reescribiendo unos a otros. Me parecía que todo esto que estamos viviendo de algún modo acá, tiene que ver algo con esto de esta forma narrativa que 100 años de soledad también promueve en la novela. No sabemos en qué medida lo estamos viviendo o lo estamos recordando. Efectivamente a mí no me pasó, mucho de lo que acá se está contando yo no lo viví, o todo en absoluto. Pero sin embargo, otra cosa que sí podría pensar es, yo me acuerdo que yo estaba trabajando la obra de Germán García a propósito de una tesis doctoral, trabajos que uno tiene que hacer para vivir, y entonces estaba comprando la obra completa de Germán García. Y entonces compraba Nanina, editorial Jorge Álvarez, compraba Cancha Rayada, la editorial Jorge Álvarez, y me daba cuenta, bueno, que ese señor, eso que se llama hoy Jorge Álvarez, y que es un señor, yo para mí era simplemente una editorial. Inimaginable pensar que podía ser una persona. O sea que para mí era como una palabrita que yo ponía al final de la cita bibliográfica. Nanina, 1968, Buenos Aires, Jorge Álvarez. Poco a poco fue cobrando una presencia extraña hasta que se corporizó y se transformó en una persona que vino de golpe, después de 35 años de exilio, a decirnos a los argentinos una serie de cosas. Me parece que ahí también puede estar el factor Jorge Álvarez, me parece, respirando. Y de algún modo nosotros, los de mi generación, fuimos, me acuerdo, no había fogón del colegio secundario en el que no se cantara entre las piedras, rasguña las piedras, etc. Cosas que ya uno quiere como olvidar. Y sin embargo ahí también aparecía Jorge Álvarez sin que uno lo supiera, como que ha estado presente en nuestras vidas de un modo distinto, cada uno de nosotros lo percibe, de manera incluso hasta solapada, anónima, pero de golpe viene y dice yo acá estoy. Esas son una serie de cosas que uno se pregunta a propósito de todo esto. Y ahora Piglia, justo, Ricardo Piglia acaba de editar una Nanina de Germán García. Yo me acuerdo que charlando con Piglia hace unos años, él me decía, acordate que Germán García va a ser revalorizado como escritor, no sé qué.
Y efectivamente ahora él mismo se ocupa de editar esta novela en México, en Fondo de Cultura. Y entonces pensaba también de qué modo algunas cosas, que no son las más canónicas de Álvarez, también aparecen y se vuelven a intentar decir algo en relación con el presente. Y la otra cuestión final, que me parece, por lo menos en esta serie de intervenciones, es que Jorge Álvarez no tiene ningún libro, no tiene ningún disco, y eso es algo como que uno no puede entender. Habría que intentar contactar a los hijos de Torre Nilsson, a Pablo o a Javier Torre, porque Jorge Álvarez tuvo la idea de donarle su biblioteca o de obsequiarle su biblioteca mientras salía corriendo del país a Javier Torre. Habría que ver qué pasó con esa biblioteca, ¿no? Me preguntaba desde un punto de vista que Álvarez jamás aceptaría, que es el de aquel que le interesan las bibliotecas, los libros, y que Jorge de algún modo desdeña. Habría que intentar contactarse con ellos para ver qué pasó con esa biblioteca. Y hay un episodio también. Jorge fue amigo de Violeta Parra. Violeta Parra estuvo viviendo en Buenos Aires y creo que paraba por Belgrano en los años 60 y pintaba, además de componer su música, pintaba cuadros. Se iría finalmente a París y haría una exposición en el Louvre, pero dejaría muchas pinturas que no llevó para su exposición en el Louvre, las dejó acá en Buenos Aires. Se las dejó a Jorge Álvarez. Jorge Álvarez, que tiene una gran vocación por el archivo y la conservación de cosas, no tuvo mejor idea que regalar las pinturas de Violeta Parra. Cuando Violeta Parra murió, o decidió irse, su hijo volvió a buscar lo que quedara de su madre acá en Buenos Aires, y Jorge le dijo que efectivamente no tenía ninguno de esos cuadros. Me parece que ese tipo de cosas nos marcan a alguien que efectivamente está pensando en producir libros o discos, pero que no está pensando en absoluto en conservarlos, o en todo caso en dejar esa tarea odiosa de conservar a otros, como nosotros quizás, que tampoco hemos conservado mucho, pero que por lo menos ahora tenemos un poco de memoria, y quizás en ese lugar, en ese pequeño lugar de la memoria es donde se refugian esos libros y esos discos. Bueno, es curioso, siguiendo lo que vos decías y esto que remarcó el propio Jorge antes, esto de no conservar, porque pienso, dije, las dos más, o dos de las grandes editoriales, o dos de los puntales que hubo en Buenos Aires en esos años 60, fueron, aparte de Sudamericana o Primera Plana, sin duda Eudeva y el Centro Editor, vía Boris Spivakov, y Jorge Álvarez, vía el propio Jorge. Ambas editoriales y ambos editores no conservaron. Parece es una cosa realmente curiosa, más allá del amor que yo he visto, por lo menos en el caso de Boris, con el que trabajé mucho, que tenían por el libro, por motivos muy diversos, no se conservaron. Yo creo, por lo menos, no sé, en el caso de Jorge, yo creo que en el caso de Jorge lo de los libros tuvo que ver mucho, como por lo menos yo lo vi así, en su último momento apostó a la música y le parecía que los libros eran secundarios hasta que se puso a escribir su autobiografía. Pero bueno, en el caso de Spivakov era que él iba para adelante y no sé, en el Centro Editor, que tenía un catálogo cuantioso, no había catálogo. Tanto es así que acá en la Biblioteca Nacional, gracias a las nuevas autoridades, a Horacio y compañía, bueno, hay un equipo que está Judith Gociola al frente de él, que ha constituido, y le ha costado muchísimo el constituir
el catálogo del centro editor, lo ha hecho con Eudeva, y ahora veo que ustedes, muchachos, están reconstituyendo el catálogo de Jorge Álvarez. Es un hecho curioso, pero creo que tiene que ver, si hay alguna explicación posible, en que Jorge y Boris eran tipos que tiraban para adelante, que más allá del amor que tenían, la pasión que ponían en lo que hacían, iban para adelante y no eran conservadores en un sentido. Es exactamente la descripción que corresponde, la que estás haciendo, porque si uno se queda pegado a los objetos, terminás siendo un objeto. El libro, una vez que lo editaste, que lo terminaste y que la gente lo está consumiendo y que tiene éxito, se queda atrás. Uno va por el próximo. Porque la idea del presente es más fuerte que la idea del pasado. Yo creo que siempre el futuro es más atrayente que el pasado. ¿Y el pasado qué voy a hacer? ¿Guardar qué? Guardar la edición maravillosa de... Bueno, me pasaba... Algunas veces te da rabia, claro, porque yo, por ejemplo, tenía unas letras maravillosas y unos temas fantásticos de Violeta Parra. Pero a Violeta se le ocurre dejarme como 40 cuadros, que yo ya no tengo dónde poner los cuadros. Vivo en medio de unos... Maravillosos los cuadros y todo demás, pero se los compraba yo, los lienzos se los llevaba para que siguiera pintando y se fuera al Museo del Louvre. Fantástico. Pero yo, ¿qué podía hacer con eso? No me entraban ya debajo de la cama, no me entraban en el ropero. Lo único que podía hacer era una cosa que ella hubiera hecho también igual que yo, que era regalarlos. Regalar. En la confusión de los regalos hasta regalé uno que me había hecho a mí. Claro, y después me di cuenta después que lo había regalado, pero es que tenía tantos que no podía hacer de otra manera. ¿Y qué es lo que pasaba? Violeta me dice, me los tenés en París, ¿no? Ella vivía en la Madelón y yo iba a su casa a comer porque no tenía dinero. Yo no tenía dinero. Y ella me hacía un puchero francés, que nunca me acuerdo cómo se llama en francés el puchero, pero tiene una palabra especial. Y me preguntaba, che, ¿me los tenés cuidado los...? Sí, algunos sí, Violeta, otros no. Mirá que te los van a ir a pedir en cualquier momento. Ella, yo creo que ya había pensado en suicidarse y por eso me estaba previniendo de que tuviera los cuadros listos para dárselos a sus hijos. Pero lo que me pasaba con los cuentos y con los libros de Violeta Parra era lo mismo que me pasaba con los míos, con los que yo editaba. ¿Qué iba a hacer? Yo tenía como 4.000 y pico de libros. Lo mejor que podía hacer era regalárselos a Javier Torre y que se quedara él con la biblioteca y que la cuidara él, ¿no? Porque yo no tengo tiempo para estar pensando en cuidar los objetos. Los objetos están bien cuidados hasta que salen a la luz, la gente los consume y ahí en más, bueno, habrá fanáticos que les guste encuadernarlos, guardarlos, tener varias ediciones, las pruebas originales guardadas y demás, pero para eso hay que ser millonario. Para ser millonario y tener una casa para poder guardar todo eso, es muy difícil y no les estafás a los escritores. Si les estafás y no les pagás los derechos de autor, a lo mejor tenés una casa magnífica, pero si le estás pagando lo que venden y le estás dando lo que le corresponden, nunca vas a tener una casa magnífica. Porque sabés que millonarios no se hacen nada más que los que meten la mano en la lata. Porque millonario por trabajar, no. Estás con Barrio Nuevo vos. ¿Barrio Nuevo quién es? Es un dirigente sindical que fue, creo que sigue siendo menemista, ¿sí? Y que se ha hecho famoso porque es un tipo muy deschavado. Y a veces dice ciertas verdades, y como es exactamente lo que dijo, nadie se hace millonario acá, laburando. Hay que dejar de meter la mano en la lata por 2 años. Hay que dejar de robar. Claro.
No se puede cuidar a una biblioteca y a los libros y a los discos y tenerlos y pasar la franelita y tener un equipo maravilloso de música para escuchar y que vengan los amigos. Si no metes la mano en la lata no podés. Y yo, como no tengo ganas de arañarme, prefiero tener las manos limpias, tranquilas, bien, y que los libros los disfrute la gente, hombre, que para eso se imprimieron, para que los disfruten. Yo no quiero tener ningún libro en mi casa, ningún disco ni nada. Cosa que todo el mundo me mira con los ojos así. Entonces digo, yo no tengo ningún libro. Pero ¿cómo no tenés? Miento. Tengo una edición de Hussein que la guardé porque era mi amigo el Che, de Ricardo Rojo. Y edición de Hussein la había elegido yo porque él quería meterse con otra editorial que a mí no me gustaba. Y entonces ese lo guardé. Guardé y me lo quedé porque es como para decir, mira, tengo un libro editado en edición de Hussein, que para colmo ni siquiera le puse que era de Jorge Álvarez, dice Ricardo Rojo. No, lo mejor que se puede hacer es liquidar las bibliotecas, liquidar los discos y hacer nuevos discos y nuevos libros. Bueno, vamos a dejar un espacio para que el público, si quiere hacer algunas preguntas a Jorge o a Juan, bueno, es el momento para consultarlas. Entre una de las medallitas que hablaba en la charla anterior Jorge, puede ser que cuente con un consejo que le dio Almodóvar. Sí. Pedro Almodóvar es un chico muy inteligente, bastante brillante, y es el mejor director español de cine lejos, ¿no? Y bueno, no tan lejos porque Berlanga, hay muchos con talento, ¿no? Pero él era especialmente talentoso. Pero adolecía de algunos defectos que estaban dados por su formación. Él nace en un pueblito de La Mancha. Creo que no tenía una gran formación cultural porque era empleado del correo y ese tipo de cosas así. Y tampoco tenía demasiados interlocutores porque su vida en Madrid era una vida un poco azarosa porque él no tenía dinero. Y entonces había hecho una película que se llamaba Lucy Bond, no sé qué historia. Sí, eso. Estaba bien, una película como de comienzo, de carrera. La siguiente también estaba bien. Y la siguiente también estaba bien. Pero le faltaba gente con talento al costado. Yo no era amigo de él. Simplemente conversábamos, a veces cuando coincidíamos en las mesas de la Castellana, que en el verano hacen como mesas acotadas, que te vas sentando como se sienta toda la gente, ¿no? Como una especie de paseo, como si fuera a Via Veneto en Italia, para darte una idea. Y muchas veces él es de acostarse tarde, y yo en esa época también. Y a veces coincidíamos, nos quedábamos casi al final y charlábamos un rato caminando, y en una esquina yo un día le dije, necesitas conocer a alguien que no conoces. Sí, y te va a venir bien, le dije, porque todos los grandes directores siempre han tenido grandes directores artísticos. Los grandes directores de Hollywood, ¿no? Y a él lo estaba necesitando, porque era un tipo que le gustaba estar a la moda y le gustaba estar bien y todo demás. Y no conocía a nadie, entonces me las ingenié para que lo conociera a Gatti, a Juan Oreste Gatti, que es un argentino insoportable, pero talentosísimo. Y se juntó con Pedro Almodóvar y hicieron una dupla que hasta el día de hoy dura. Muy, muy talentoso. Porque Pedro se dio cuenta enseguida que le venía de maravilla a Gatti. Hizo de los tacones lejanos y esas cosas que veías en la publicidad de Pedro Almodóvar son todas de Gatti.
Así que no pasa de eso la anécdota con Gatti. Pero se hicieron amigos. Sí, yo estaba pensando que también otra cosa que marca al factor Álvarez, o si hay algo que me parece que tiene que ver con Álvarez, es que él tiene como una suerte de capacidad extra para no quedarse con la limitación con una mirada estereotipada de las cosas. O sea, él como que intenta siempre mezclar cosas que no tienen nada que ver. Ok, si no tienen nada que ver, entonces tienen que estar juntas esas dos cosas. Así como contaba hoy lo de Charlie con Viñas, o lo de la literatura con el rock, digamos. Efectivamente hay lo que yo llamaría una suerte de emulsiones, hay como mezcla de cosas que no tienen nada que ver una con la otra, y me parece que ahí, en donde hay dos cosas que se repelen, está Álvarez para ver de qué manera se repelen y por qué no se pueden juntar por lo menos por un ratito, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo he sido casi siempre constructivista. Es decir, juntar, construir. Vamos a ver, gente con talento más o menos hay, pero no mucha. Entonces, cuando uno puede juntar a gente que sabe hacer algunas cosas muy bien con gente que sabe hacer otras cosas muy bien, y a veces son complementarios, lo mejor es ayudar a que eso se desarrolle. No tener miedo a crear ningún monstruo, ni pensar que te van a sacar nada del bolsillo, porque uno está bastante seguro de lo que hace y de lo que sabe, y no tiene inferioridad, ni miedo. Así que se junten y que hagan lo que quieran, hombre, que se van a llevar bien, porque son inteligentes y tienen talento. Y ahí está, Pedro Almodóvar sigue con Juan Orestegatti. Y yo creo que ni siquiera Pedro Almodóvar o Juan Orestegatti, a esta altura del partido, si viene un periodista y les pregunta seguramente cómo se conocieron, a mí ni me nombran. Estoy seguro. Pero tampoco me interesa demasiado, ni me preocupa demasiado, porque yo sé cómo fue. Y al que le interesa más es a mí, saber cómo fue. Y yo sé perfectamente bien que yo lo ayudé a Almodóvar juntándolo con Gatti. Y Gatti también sabe perfectamente bien que yo lo ayudé, porque le dije, mira, vos necesitas agarrar a Almodóvar, porque Pedro va a ser el mejor director español seguro. Y esto te hablo de la tercera película, que tampoco es ningún mérito especial, porque te ves la tercera película de Pedro Almodóvar y te das cuenta que va a ser un directorazo. Es como si ves la primera película o la segunda de Orson Welles y no te das cuenta que va a ser el mejor director de la historia del cine americano. Seguro que te das cuenta. Porque esas cosas se olfatean. Y quería confirmar una duda. Yo estructuré el artículo en base a algo que me imaginé, pero quizá antes me sugirieron me parecía acorde, que es una idea de la novela de Paco Brondo de Los Pasos Previos, donde bueno, a mí me interesaba trazar el camino del ambiente cultural de Buenos Aires que tiene en los 60. Y esa novela de tono así fuertemente autobiográfica, como ese colectivo de inteligencia de los 60, y hay un personaje que se llama Ega, que es fuertemente disidente, digamos, muy disonante, digamos, con respecto al resto del personaje. Es una novela, bueno, que conocen, coral. Y mi artículo se llama Los Pasos Previos, y me imaginaba que el personaje de Ega estaba reflejando justamente la figura de Jorge. No sé si una imaginación. Era de Pini también, quizás. Yo ya ahí no me meto. Ya eso es la opinión de cada uno y la visión de cada uno y lo que siente cada uno. Y bueno, si vos lo ves así, a mí me parece perfecto. No voy a discutir, nunca he discutido ese tipo de cosas. No solo si realmente es inspirado realmente, sino como ver ahí una figura también tomando la idea
perdido, hay una trayectoria disonante, que es la que a mí me parece justamente quizá la más interesante de la novela. Claro, pero yo hay una cosa de la que he tenido siempre mucho cuidado: no ser crítico. Yo no ejerzo de crítico. He visto mucho cine, he leído muchos libros, pero jamás voy a decir de un libro o de una película nada que no sea de consumidor, de espectador. Crítico en mi vida, yo no soy crítico. No podría serlo, no sé lo suficiente para ser crítico. No me gusta el rol de los críticos. Y ser crítico es más aburrido que ser creador. Créemelo. Es más divertido crear que criticar. Porque criticar siempre es exterior y crear es interior. Y yo confío más en los interiores que en los exteriores. Y eso que no soy miope. Bueno, me parece que Jorge acá decía que no hay muchas personas con talento, que las hay, porque no hay muchas, y creo un poco que uno de los grandes talentos de Jorge, teniendo en cuenta los autores que ha promovido en sus primeros libros, porque digo esto es muy importante cuando como mencionaba Jorge Laforgue, Puig, Piglia, Walsh, Germán García y los músicos también en sus primeros discos. Pienso que de alguna manera el gran talento, uno de los grandes talentos de Jorge ha sido detectar, y no solo detectar estos talentos, sino también promoverlos y ponerlos al alcance del gran público, los lectores, del público en general. Así que bueno, gracias por eso, gracias a todos, y bueno, damos por cerrada la mesa y nos encontramos ya mañana a partir de las 4 de la tarde con la segunda jornada de este homenaje a Jorge Álvarez. Bueno, muchas gracias.